Amén. Bueno, entonces estamos aquí reunidos para poder estudiar el tema del santuario y antes de comenzar, es difícil a veces no preguntar, ¿verdad? Cuando se está grabando, cuando se está grabando no se puede utilizar los micrófonos de los demás, ¿verdad? Porque se detiene la grabación, no sé qué pasa. Pero la semana pasada, el domingo, empezamos a ver cada uno de los elementos y comenzamos por el atrio. Yo quiero hacer unas cuantas preguntas para ver si este tema va por buen camino, por así decirlo. Bueno, quisiera preguntar, ¿por qué la entrada quedaba en el oriente? ¿Por qué había que darle la espalda al sol? ¿Quién me contesta? Vamos haciendo un recorderis de la semana pasada para poder introducir bien este tema. Hermana Doris, hermano Ramiro, hermana Azucena, ¿quién me contesta? Bueno, hermano, Así conciso. mi poca percepción. Digo, será porque el sol es sinónimo de adoración pagana, ¿no? Y Satanás siempre quiere tomar el trono de Dios, Bueno, entonces nosotros debemos clamar a Dios. muy bien, hermana Doris. Entonces se le debía dar la espalda al sol porque el sol representa toda digamos que la institución pagana de adoración, de idolatría. Entonces había que dar la espalda al sol. Muy bien, hermana Doris. Bueno, vamos a preguntarle a la hermana Migdalia. Hermana Migdalia, ¿por qué sería que el santuario quedaba en el centro del campamento? Porque el santuario quedaba dentro del campamento. En el centro del campamento, sí, señora. ¿Recuerda usted? ¿O de pronto no se acuerda mucho? No se acuerda mucho. Muy bien. No se preocupe, hermana Vigdalia. Porque Dios quiere morar en medio de nosotros. Eso, porque la salvación es cristocéntrica. Claro. La salvación es cristocéntrica. Entonces, esas son las configuraciones, ¿cierto? Bueno, en un sentido general, la salvación va de afuera hacia adentro del santuario. Entonces comenzamos con la puerta. ¿Qué significa la puerta? Vamos a preguntarle a la hermana Elsie. Hermana Elsie, ¿qué significa la puerta? La hermana Elsie está calladita. Vamos a preguntarle a Ramiro. Ramiro, ¿qué significa la puerta? Ana Migdalia, no sé si pueda silenciar el micrófono. Sí, lo tienes. Ah, sí, lo tienes silenciado. Hermano Ramiro, ¿se encuentra usted? Hola. No le permiten abrir el micrófono. Bueno, ahorita ya creo que le abrieron. Hablo por él. No sé si mi hermano Ramiro debe estar con el problema del micrófono, que no le abrieron. Pero la puerta significa Cristo, ¿no? Muy Según bien. Juan. Es la San Juan entrada. 10. Muy bien. Y bueno, ya hablábamos que el santuario tenía realmente 3 puertas. Una que separaba el santuario del campamento, otra que separaba el atrio del tabernáculo y otra en medio del tabernáculo que separaba los 2 compartimientos del tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, ¿qué significará ese recorrido de 3 puertas? ¿Qué significará? ¿Quién me contesta? Dígale usted, hermano Miguel, que la pregunta es un poco difícil también. Y ahí está el hermano Ramiro, creo. Ahí está. Hermano Ramiro. Me lo han callado, hermano Ramiro. Me pusieron un bozal y no es el tapabocas. No, no puede hablar por el momento. Bueno, hermano Clever, usted, hermano Clever. El santuario tenía 3 entradas. ¿Qué significará el recorrido de esas 3 entradas? Hermano Clever también se quedó calladito. Ahora se desactivó mi micrófono también. Ah, ya. A ver, hermana Elsie. El ministerio de Cristo, su nacimiento, su ministerio y su muerte. Y Pero las luego, puertas, hermana Elsie, las puertas. O sea, las entradas.
la exterior, la que separaba el atrio del tabernáculo y la que quedaba en medio del tabernáculo. ¿Qué representarán de pronto en el plan de salvación? Bueno, voy a dar la respuesta si es que nadie interviene. Bueno, muy bien. La puerta principal es Cristo, la entrada, ¿ok? Entrada al tabernáculo, al atrio. Pero una vez que el cristiano acepta a Cristo, se bautiza, tiene que entrar por otra puerta que es más estrecha y esa puerta es la más difícil para todos los que aceptan a Cristo. Se les hace fácil la salvación, piensan que todo se les arregló el problema, incluso no quieren sufrir penalidades, sufrimientos, cosas. Pero esa puerta estrecha es la que tiene que pasar. Mateo 7 dice que es una puerta que todos los que quieran santidad, entrar por esa puerta. Porque la otra puerta, la que da al lugar santísimo, ya llega a la madurez del carácter. Entonces, primero hay que entrar por la puerta que es Cristo, la grande, ¿no? Aceptando a Él como nuestro Salvador, nos bautizamos, aceptamos, todo bonito el cristianismo hasta ahí, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que entrar por la puerta estrecha para la perfección cristiana, para encontrar la santificación diaria. Bueno, eso en cuanto. Muy bien, el hermano Miguel lo ha expresado muy bien. La primera puerta, hermana Doris, iba a decir. Sí, hermana Yusi. Yo pienso que las puertas, inclusive todo el tabernáculo, es el recorrido que nosotros debemos hacer, porque nosotros debemos hacer una parte también en el plan de salvación. Obviamente que todo lo hace el Señor Jesús, pero hay un texto que dice que el pueblo de Dios, o los 144,000, parece que me dice el texto, que debemos seguir, que seguían al Cordero por donde quiera que va. Y estas puertas es justamente, es el camino del Cordero que nos muestra nuestro camino aquí en la tierra en el plan de salvación. Bueno, hermana Doris, muchas gracias, pero de todas formas la puerta siempre va a representar un ingreso, una entrada, ¿sí? Entonces la primera puerta, digamos que es el ingreso a prestarle atención a Jesús. Alguien le habla a usted de Jesús, usted recibe, el Espíritu Santo le habla y usted ingresa al plan de salvación. Tiene un ingreso, o sea, deja al mundo o deja de prestar la atención al mundo por prestar la atención a Dios. Lo que dice el hermano Miguel, ya usted ingresó, ahora tiene que hacer un recorrido. El primer recorrido es aceptar a Jesús como su Salvador personal, el altar del sacrificio, luego bautizarse, la pila bautismal. Pero hay una segunda puerta, es decir, en la iglesia habemos muchos. Algunos calientan solo las bancas, otros están allí porque sus padres eran adventistas y por tradición están allí. Ellos entraron por esa puerta, pero se quedaron solo en la primera parte. Ya el que quiere recorrer camino de salvación tiene que ingresar por una segunda puerta, la puerta de la consagración. Eso representa la puerta, o en un término espiritual estaría representando la puerta que separa el tabernáculo del atrio. O sea, la primera puerta al tabernáculo viene siendo la consagración. Se le silenció el micrófono, mi hermanita. Ahí están jugando con los micrófonos, hermano Clever está jugando con los micrófonos. Ok, hermano. Bueno, muy bien. Entonces les decía, queridos hermanos, de que esta primera puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta, como bien lo dijo nuestro hermano Miguel. Es la puerta a la entrada a conocer de Jesús, a aceptarlo como Salvador. De alguna manera es la puerta también a la iglesia, ¿sí? Pero muchos quedamos en la iglesia solamente como miembros que piensan, y hay algunos miembros que piensan que ya cumplieron con Dios con ir a la iglesia. Muchos se benefician de los programas de la iglesia, de las cosas que se hablan todos los sábados, cuando hay eventos. Sí, claro, eso beneficia la vida de uno, pero eso no garantiza la salvación. Entonces, cuando empezamos a caminar camino de salvación, estamos hablando solo de las puertas. Cuando decidimos entrar por la puerta del tabernáculo, esto en un sentido espiritual, ojo, sentido espiritual. Entonces, cuando decidimos nosotros en este recorrido de la salvación, como decía Doris,
ingresar por esa puerta del tabernáculo, estamos queriendo tener consagración. Pero saben, queridos hermanos, aún teniendo consagración o queriendo estar en consagración, podemos perder los papeles, podemos perder nuestro horizonte, nuestro norte. Algunos por estar en el camino de consagración se van al otro extremo también. Podemos nosotros caer en el fariseísmo, que el fariseísmo consiste en querer ser santos, pero realmente no lo somos. El querer ser santos, pero también estamos siendo hipócritas porque nuestro corazón no está queriendo ser transformados. Podemos caer en el legadismo, podemos caer en extremos que el Señor tampoco quiere que nosotros caigamos. Entonces, ¿qué es lo que a la larga en el camino de consagración, qué es lo que debemos hacer? Tenemos que abrirnos al Espíritu Santo, al cambio completo de nuestro ser, no una partecita, no un pedazo de nosotros, sino todo nuestro ser. Por eso el hermano Miguel hablaba de la tercera puerta, la que no se ve en el diagrama, la que separa el lugar santo del santísimo dentro de este tabernáculo. Esta tercera puerta representa bien me gustó la expresión que él usó, la madurez cristiana que permite la transformación del carácter. Recordemos que Cristo cuando venga, dice Juan 14, me tomaré a mí mismo. Por lo tanto, me tomaré a mí mismo representa de que recogerá personas que tengan un carácter similar a su carácter, muy parecido a su carácter. Entonces, esa tercera puerta, la que no se ve, la que está dentro del lugar santísimo, vamos a mostrarla aquí de pronto si se vea. Esta puerta es ese velo que nosotros vemos, representa ya un ingreso a la transformación del carácter. Hermanos, muchos de nosotros creemos de que Jesús no le hace falta nada por venir. Ya nosotros hemos pasado la primera puerta, ya muchos de nosotros, yo quiero creer que todos los que estamos aquí presentes, hemos pasado la segunda puerta, estamos en camino de consagración. Pero ¿cómo está nuestro carácter? En estos días estaba hablando con una amiga y me estaba diciendo eso y me hizo caer en cuenta de eso. Porque podemos nosotros hablar muy bonito, podemos predicar muy bonito, pero si hay parte de nuestro ser llenos de resentimientos, llenos de, qué sé yo, de tantos pecados que cada uno de nosotros puede tener, nos podemos estar quedando. Entonces sería una pérdida, ¿verdad? 30 años, 40 años en el Evangelio y quedarnos por algo que no permitimos que el Señor nos cambiara, nos transformara. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Bien, entonces fíjense algo. De la semana pasada estamos haciendo un recorderis para las personas que no estaban. Creo que Clever no estaba. Hablamos del atrio, lo que significaba el atrio, y del atrio teníamos muy en cuenta que tenía 100 codos por 50 codos, y tomábamos del atrio que la forma rectangular del atrio permitía dividir el atrio en 2 cuadrados perfectos de 50 por 50. Y en el centro de cada cuadrado estaban los 2 elementos principales aquí, o sea, por los cuales nosotros debemos recorrer para nuestra salvación. ¿Qué son? Son el altar del sacrificio, una estructura de 5 codos por 5 codos, por 3 codos, porque tenía 3 codos de alto, y en el medio un enrejado, y el altar, el arca de la alianza, un mueble de acacia recubierto de oro de 2 codos y medio por codo y medio. Entonces, el primer mueble representa la justificación que tenemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cada vez que cometemos un pecado y nos arrodillamos y le decimos, por favor, Señor, pequé otra vez. Dije que yo no le iba a regañar a mi hijo de esa manera y lo regañé feo, Señor, perdóname. Cada vez que pedimos perdón por un pecado, por muy pequeño que lo consideremos o por muy grande que lo consideremos, si hay arrepentimiento sincero, el Señor nos imputa su justicia. Cada vez que cometemos pecado, el Señor nos imputa su justicia, nos da su justicia, nos justifica. El proceso de justificación es permanente.
Ah, mis queridos hermanos, pero nosotros no podemos quedarnos solamente en pecar y pedir perdón, porque entonces nos haríamos amigos de ese dicho que dice, el que peca, ¿cómo es? El que peca y reza empata. Nosotros no podemos ser amigos de ese dicho, porque eso es abusar de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que ser hacedores más que oidores. Tiene que ser efectiva esa gracia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, aunque cometamos pecado, el Espíritu Santo nos va llevando por un camino donde poco a poco nos hace aborrecer ese pecado y nos quita ese pecado. Si nosotros echamos una mirada hacia atrás de nuestro pasado, claro que podemos decirlo, hemos cambiado. Muchos de nosotros podrán decir, no, yo antes tenía un carácter fuerte y ahora el Señor me lo ha suavizado. Es decir, que debe mirarse en nosotros esa transformación poderosa que está haciendo el Espíritu en nosotros. ¿Sí? Que yo antes era envidioso, ya no soy envidioso. Que yo antes era, qué sé yo, me gustaba, me brincaba el ojo por las mujeres y, ay, Dios mío, ya no le brinca el ojo por las mujeres. Entonces, claro que el Señor nos va transformando a todos, porque si no, sería vana la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, aquí en este mueble del altar del sacrificio, perdón, aquí este mueble representa la muerte la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, y es el proceso de justificación. Y más adelante encontramos el proceso de santificación. Santificación, porque nosotros no es solamente la muerte de Cristo en la cruz, sino nuestra transformación, lo que hace de nosotros enteramente preparados para poder ser salvos, para poder ser salvos. Fíjense algo. Esto quedaba en el centro del segundo cuadrante, el arca de la alianza, pero quedaba en la parte más occidental del tabernáculo. El uno representa la justificación y el otro la santificación. La semana pasada hablamos mucho sobre el altar del sacrificio. Lo único que no leímos fue Hebreos 13:10. ¿Alguien me puede, por favor, o no, yo misma para no generar problemas con los micrófonos? Hebreos 13:10. ¿O alguien que lo tenga a la mano? Bien, dice Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Ya? ¿Eso es todo lo que dice? Ajá. ¿Y qué dice el 11? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Sí, ¿qué dice el 11? Allá. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Bueno, entonces me equivoqué en la cita, perdón, hermano. Muy bien. Bueno, pero quiero aprovechar esta cita que leyó el hermano Miguel para decir, efectivamente cuando se presentaba una ofrenda por el pecado, los sacerdotes no podían coger de la ofrenda. ¿Se acuerdan ustedes que los hijos de Elí, un grave pecado que cometían delante de Dios es que cogían la espaldilla, cogían la mejor parte del corderito y no importaba qué tipo de ofrenda era? Ellos iban metiendo de una vez el garfio o ponían a sus siervos a que metieran el garfio de las ofrendas presentadas por el pecado, y eso estaba prohibido a los sacerdotes. Los sacerdotes podían coger una parte de la carne de otro tipo de ofrendas, pero no la presentada por el pecado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el punto aquí es que hay un versículo bíblico que me equivoqué con 3:10, no sé si alguno lo puede buscar perdón, 13:10, que representa o hace alusión a que ese altar del sacrificio es el altar, que Cristo es el altar y murió por nuestros pecados. Entonces, la semana pasada hablamos del altar, hablábamos del lavacro, lo que significaba el lavacro, y terminábamos en el atrio. Hoy vamos a hablar del lugar
santo. Vamos a hablar un poco sobre la consagración. Aquí sabemos de que ese lavacro representa el bautismo, ¿verdad? En el camino de salvación personal que nosotros debemos recorrer, representa el bautismo. ¿Por qué el bautismo? El bautismo es una sepultura de agua, ¿sí? Nosotros morimos a una muerte de pecado y resucitamos a una vida con Dios. Es un sepulcro donde se mueren los pecados y también representa una resurrección donde resucitamos con Cristo. No necesariamente esa sepultura nos hace una, o sea, ese es el primer paso para empezar a ser una persona nueva. No es que cuando salimos del bautismo ya lo somos. Obviamente el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, pero la verdadera obra es de ahí en adelante, cuando empezamos a caminar con el Señor. Entonces, ese lavacro, más que, aunque hable de nuestro bautismo, habla del primer paso de nuestra conversión, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos un poco más adelante. Ahora sí, recorramos el velo, recorramos el velo que separa el lugar santo del atrio, el atrio el lugar santo, e ingresemos al lugar santo. En el camino para nuestra salvación. En el lugar santo vemos algunos muebles. Recordemos que las puertas siempre eran de oriente a occidente. Por lo tanto, en el norte estamos nosotros viendo lo que es la mesa a la derecha de nosotros, que es el norte del santuario, la mesa de los panes de la proposición. Enfrente, es decir, hacia el sur, se encuentra la menorá o candelero de 7 brazos. Y al fondo, es decir, más al occidente, entre la mesa y entre el candelabro, se encuentra un mueble llamado el altar del incienso. Eran tres muebles, el altar la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso eran muebles hechos de acacia recubiertos de oro. Si ustedes se dan cuenta, tenían unos anillos. Esos anillos por ahí pasaban unos travesaños que servían para que los levitas pudieran movilizar los muebles, estos muebles del santuario. El único mueble que era completamente de oro, no era de madera de acacia, sino era oro, completamente de oro, tenía una cantidad, eso pesaba, mejor dicho, era más pesado que un matrimonio a la fuerza. Perdón, hoy estoy bromista. Era muy pesado ese mueble, era la menorá, el candelabro de 7 brazos, era un candelabro pesado porque era completamente de oro, no era de madera de acacia, era de oro puro, ¿sí? Pesaba muchísimo la menorá. Entonces estos eran principalmente los muebles del lugar santo. El lugar santo tenía dibujos, tenía aplicaciones, ¿cómo decirlo? Decoración de ángeles por todos lados. Las paredes estaban llenas de ángeles, la puerta, la parte de la cortina que daba con el lugar santo estaba llena de ángeles y la cortina que daba con el atrio del lugar santo también estaba llena de ángeles, la parte interna. Arriba también habían ángeles, por todos los lugares habían ángeles. Si ustedes se dan cuenta, los ángeles están en el contexto del cielo. Los ángeles ministran a nosotros aquí en la tierra, sí, pero el lugar, la habitación de los ángeles es el cielo. Habían 24 turnos de ancianos que ministraban durante el año. Había un anciano, o sea, siempre el sumo sacerdote se encargaba de unas funciones muy específicas. Por ejemplo, el sumo sacerdote era el encargado de colocar
el fuego en la menorá. Eso no lo podía hacer un sacerdote común. Recordemos que el fuego de la menorá no era un fuego humano. ¿Ustedes saben de dónde salía el fuego que encendía la menorá? ¿Quién me lo puede decir? El libro Patriarcas y Profetas dice que Dios encendió ese fuego. La Biblia también Que lo no dice. se le permitía, y no se le permitía al hombre que se apagara ese fuego. Correcto. La Biblia menciona que el fuego de la menorá, el fuego del candelabro de 7 brazos, era encendido con el fuego del altar del sacrificio. Es decir, que el sacerdote traía fuego del altar del sacrificio y encendía esos 7 brazos. Pero el fuego del altar del sacrificio no fue humano quien encendió ese fuego. Ese fuego del altar del sacrificio lo encendió el Señor el día en que se consagró el tabernáculo al Señor, el día que Moisés purificó, hizo la primera purificación del santuario, se levantó el santuario. Ese día el Señor encendió con su fuego, encendió el altar del sacrificio y ese fuego no se podía apagar. Levítico dice que había un sacerdote especial que atizaba el fuego. Ese fuego no se podía apagar. Los levitas no podían permitir que ese fuego se apagara. Ese fuego era perpetuo, eterno, permanente. Ese fuego no se podía apagar. Y el sumo sacerdote era el autorizado para coger de la llama del altar del sacrificio, traerla dentro del tabernáculo y con ese fuego encender los 7 brazos. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el que cogió un fuego diferente y tratar de hacer esa labor? ¿Se acuerdan ustedes qué personajes fueron esos? Mano Miguel, que es el que tiene Los habilidad. hijos de Elí. Los hijos de Elí. ¿De Elí? No. También un rey, hermano. No, El rey. eran ¿Los hijos de Aarón. quién? Los hijos de Aarón. Sí, varón. Ah, Abiú. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Y por esa razón perecieron. ¿Se acuerdan? Que ellos perecieron y fue tan grave lo que hicieron que el Señor no le permitió no le permitió a Aarón llorar a sus hijos. Wow, eso es bárbaro, ¿verdad? Que a usted le fallezca un hijo y usted está lleno de dolor por la muerte de su hijo y que el Señor le diga, no llores a tu hijo. Parecía algo muy duro, parecía algo extremo, pero eso había una enseñanza detrás de eso. Para mí, la enseñanza es las cosas de Dios son delicadas. Con las cosas de Dios no se juega y mucho menos con el fuego de Dios. Era el fuego de Dios. Ellos querían quemar fuego extraño dentro del tabernáculo. Eso no se podía, era muy delicado. Entonces el Señor no le permitió a Aarón llorar a sus hijos. Lloraban dentro de la casa, pero afuera tenían que tener la cara normal, ¿sí? No le permitió llorar demostrar ese dolor delante de los hijos de Israel. Entonces ese fuego era importante. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, aquí en esta parte interna del santuario, esta parte interna del lugar santo, habíamos hablado en un sentido espiritual que tenía una representación muy importante para nuestra salvación. Vamos a tener algunas lecturas para ver qué parte importante de nuestra salvación. Hermano Miguelito, no sé si me ayuda usted con algunas lecturas. La mesa de los panes de la proposición quedaba hacia el norte. Isaías 14:13, ¿qué nos dice del norte? Bien, vamos a leer. Desde el versículo, solo el versículo 13, el versículo 12 voy a leer también. Bueno. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Muy bien, queridos amigos. Esta mesa de los panes de la proposición, la cual nosotros encontramos no sé si también el hermano Miguel nos pueda leer Éxodo 25, la parte que habla de la mesa de los panes, cómo fue hecha la mesa de los panes de la proposición. Y ahí dice algo interesante, que tenía algo muy particular esta mesa de los panes de la proposición. ¿Qué tendría? Vamos a Dice el versículo 23 de Éxodo 25, Éxodo 25, 23 en adelante. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Muchas gracias, hermano. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué quiero resaltar aquí? Esta mesa de los panes de la proposición tenía 2 cornisas. Tenía una cornisa principal y tenía otra moldura, y alrededor de la moldura tenía otra cornisa. Tenía 2 cornisas. ¿Qué es una cornisa? Pues sabemos que una cornisa es un elemento decorativo a manera de corona. Es decir, la mesa de los panes de la proposición tenía 2 coronas, 2. ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición? Ahora que hemos leído Isaías 14:13. Isaías 14:13 nos muestra a Satanás queriendo usurpar el trono de Dios, pero no quería usurpar el trono donde se sienta, el lugar donde se sienta el Padre. Quería usurpar el lugar que quedaba al lado del Padre. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién se sentaba al lado del Padre antes de que viniera, antes de que pasaran muchas cosas? ¿Quién era el que siempre ocupó ese lugar? ¿Quién era el que se sentaba al lado del Padre? Su hijo Jesucristo. Su hijo, que en ese entonces de pronto se nos ha mostrado a nosotros como Miguel, cierto, antes del pecado era Miguel, era Jesús. ¿Quién se sentaba al lado del Padre? Tenía 2 cornisas porque eran 2 lugares, uno para el Padre y uno para el Hijo. Uno para el Padre, uno para el Hijo. Esta mesa de los panes de la proposición representa al trono de Dios Padre y al trono de Dios Hijo. Hay personas que, o sea, si se estudiara más el santuario, entenderíamos un poco más lo que significa la naturaleza o la deidad. Hay personas que no aceptan, que dicen, yo escuché de parte de unos, ¿cómo se llaman ellos? Iglesia Pentecostal Unitaria, que el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Padre. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, hay 2 lugares, uno para el Padre, uno para el Hijo. Si esos pentecostales unitarios estudiaran más santuarios, se dieran cuenta que el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Ambos son Dios, pero son seres distintos. Ahora, hay personas dentro de nuestra iglesia, y con esto no quiero suscitar discusión, solamente expresar una posición, ¿sí? Si usted no está de acuerdo, pues no está de acuerdo, pero si está de acuerdo conmigo, entonces estamos de acuerdo. Hay hermanos dentro de la iglesia que por esta distribución del lugar santo consideran que solamente Dios es el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo no es otro ser. El Espíritu Santo es un poco diferente a Dios Padre y Dios Hijo. Y resulta que el espíritu de profecía en el libro El Evangelismo, en el capítulo que se llama, ojo, se llama Itmos, es más, lo voy a buscar, no sé si alguno de ustedes
nos pueda colocar el nombre correcto del capítulo. Yo normalmente lo tengo aquí en mi Biblia electrónica, pero hoy no sé qué está pasando con mi Biblia electrónica que no funciona muy bien. De todas maneras, permítame, yo busco el libro, se llama El Evangelismo. El capítulo es uno de los últimos. Se llama El trato con la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las sociedades secretas. Se llama el capítulo del evangelismo. Le dejo ese dato para que lo podamos leer. No sé si alguno lo puede escribir en el chat para que se lo deje también de referencia a los hermanos. El trato con la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las sociedades secretas. Uno de los capítulos más interesantes que tiene ese libro. Allí en ese capítulo, el espíritu de profecía está diciendo de forma literal, el Espíritu Santo es otra persona, como lo es el Padre y como lo es el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Ella lo declara de esa forma. Por lo tanto, en mi opinión, algunos hermanos que han dejado por tierra el Espíritu Santo están cometiendo un error. Ellos mismos utilizan el espíritu de profecía para decir que el espíritu de profecía solo habló del Padre y del Hijo y que el Espíritu Santo era diferente. Pero ella misma en ese capítulo, ella echa por tierra muchas de esas declaraciones. Ella dice, el Espíritu Santo es una persona, como lo es el Padre y como lo es el Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. Ella lo declara en ese capítulo y lo declara en otros capítulos del espíritu de profecía. Entonces no podemos utilizar el espíritu de profecía para decir que ella no hablaba del Espíritu Santo porque eso no sería del todo cierto, ¿sí? Y lo otro que nosotros debemos entender es que obviamente el Espíritu Santo tenía una posición diferente porque para muchos autores les parece que hay un ministerio que en el santuario es el Padre y el Hijo, un poco diferente al lugar del ministerio en que actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este momento, desde que Jesús subió al cielo, su lugar ha sido la tierra. Él está actuando en la tierra porque Él es quien nos ayuda a nosotros en nuestro proceso de consagración. Es el Espíritu Santo el ser que dejó el Señor cuando subió al cielo y dijo que enviaría otro consolador. ¿De acuerdo? Entonces, este Espíritu Santo es un ser que es tan importante como lo es el Padre, es tan importante como lo es el Hijo, y tenemos la gran ventaja de que Dios, Espíritu Santo, nos acompaña en la tierra en nuestro proceso de consagración. Para mí representa este sur el hecho de que se haya ahí, bueno, aquí colocaron, Ramiro lo colocó, dice, Evangelismo capítulo 18, la cita dice, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Evangelismos 4:47-6. Hermano Ramiro, hay otra cita allí que habla de que el Espíritu Santo es Dios, allí mismo en ese capítulo. Entonces, no sé si usted nos puede ayudar a buscarlo. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos, el candelabro de oro. Hablemos un poquito más del candelabro de oro. ¿Quién me puede ayudar con esta lectura? Apocalipsis 4:8 y 8:4. ¿Quién de los que tienen el teléfono habilitado? No sé si el hermano Miguel, hermano Clever, hermana Doris. ¿Quién me podría colaborar con esta lectura? Apocalipsis capítulo 4:8. Sí, y 8:4. Ok. Dice 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso dice Apocalipsis 4:8. Ahora, Apocalipsis 8:4 dice... Hermano, ¿y 5:8? 5:8, sí. 5:8. Ese sí. 5:8 dice, y de los 4, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Y Apocalipsis 8:5 dice, Creo que me he equivocado. Estas citas No. de 5:8 y 8:4 se refieren es al altar del incienso. ok, ahora sí, Apocalipsis 8:3 también se refiere al altar del incienso. Pero tal vez la cita del candelabro, la cita sería Apocalipsis 1:13, perdón, Correcto. y 1:20. Voy a Sí. leerle. 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que les llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el mismo capítulo, verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, ahí esa cita no aplica mucho porque cuando empecemos nosotros a estudiar profecías con santuario nos daremos cuenta de que esos candeleros no eran de 7 brazos, eran independientes. La cita que aplica para el candelero está en Apocalipsis 5, pero el versículo es el que me equivoqué. Apocalipsis 5, cuando habla de que enfrente del trono están enfrente del trono, yo lo busco aquí de rapidez, enfrente del Versículo trono, 6 sería. ¿qué dice? Que enfrente del trono están los 7 espíritus de Dios. Sí, y miré, dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien. Hermanos, no es que existan 7 espíritus santos. Como lo vemos, allá ahí está un mueble con 7 brazos. Y en la palabra 7 representa plenitud. Es el número perfecto de la plenitud. Entonces, esos 7 quiere decir de que el Espíritu Santo es perfecto, es omnipresente, puede estar en diferentes lugares y ser uno solo. Entonces, eso representa el candelabro de 7 brazos. Apocalipsis 8:4 habla del incensario. Me he equivocado, perdónenme. Y Apocalipsis 5:8 también habla del incensario. Habla acerca de que ese incensario, las oraciones suben como olor fragante al Señor. Entonces aquí Es Apocalipsis. Sí, es Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3. Entonces habría que corregirle esas citas, ¿no? Sí, Que los correcto. hermanos anoten. Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3. Que ¿El habla cual? del altar del incienso. ¿No puede usted, por favor, darle a los hermanos la cita Les doy la primero cita. de la menorá? O sea, del candelabro. Del candelabro. Sí, Apocalipsis 1:13. No, esa cita no, porque esa cita no ¿No? aplica mucho, hermano. Nosotros por Ah, ya. tradición hemos aprendido que esta cita está relacionada con el Espíritu Santo, pero cuando veamos profecía, en el original no aparece la palabra que se aplica para el candelabro de 7 brazos. Y la verdad es que la cita de 1:13 son unos candeleros y Jesús camina en medio de los candeleros. O sea, estos Así. candeleros son individuales, no Claro. es el candelero de 7 brazos, ¿sí? Pero la cita que habla acerca del Espíritu de Dios se encuentra en Apocalipsis 5. 6. Disculpe, hermana. Apocalipsis 5:6, sí. Es Apocalipsis 4:5. Apocalipsis 4:5. Muchas gracias. ¿Qué dice Apocalipsis 4:5? Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Correcto, eso es. Entonces, está en dos partes que habla de los 7, de los espíritus de Dios, habla Apocalipsis 4:5 y también está en Apocalipsis 5.
que habla de que los 7 espíritus de Dios se posaron sobre el Cordero y después se derramó sobre la tierra, el Pentecostés, ¿sí? Y ya el altar del incienso, entonces sí, Apocalipsis 8:4, que habla de que las oraciones suben como incienso, como olor fragante al Señor. Entonces, este altar del incienso, miren ustedes, que está entre los dos, está entre Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es interesante que esté en medio de los dos. ¿Saben por qué? Porque curiosamente es el Espíritu Santo quien presenta nuestras oraciones delante de Dios. Él arregla nuestras oraciones, las compone. A veces nosotros no oramos como conviene. ¿Y dónde está eso, hermana? Bueno, vamos a buscarlo en Hebreos 4. ¿Ya? Vamos a buscarlo en Hebreos 4. Permítame un momentito. Romanos 8:26 dice de la siguiente manera. Y de Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No es la Virgen María la que intercede por los santos. Eso se lo inventaron los católicos. Aquí el verdadero intercesor, después que Cristo subió al cielo en la tierra, el intercesor en la tierra, ojo, hay una intercesión que Jesús hace en el cielo y hay una intercesión que se hace en la tierra, la hace el Espíritu Santo. Él toma nuestras oraciones. Miren lo interesante, dice que y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es interesante la labor del Espíritu Santo y a mí me da mucho pesar que hay personas que la echen por tierra cuando el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense qué curioso que esté entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esa intercesión, esa oración. Y esa oración también está cerca del segundo velo, el velo interno del santuario. Y esa oración, fíjense ustedes qué se colocaba en el velo. Allí se asperjaba diariamente cuando venían a presentar la ofrenda por el pecado. Sabemos de que la sangre tenía un recorrido y diariamente se asperjaba allí 7 veces por cada corderito que se sacrificaba de un israelita que venía arrepentido. El sacerdote, sabíamos de que hacía un proceso y dentro de ese proceso estaba que asperjaba 7 veces con sangre allí en el velo. Ese velo olía feo, olía a sangre fétida. En cambio, ese perfume aromático del altar del incienso aromatizaba el lugar y ya no permitía que oliera tan feo. Porque el que nosotros nos arrepintamos del pecado sube al Señor como olor fragante. Cuando decidimos nosotros pedir perdón por el pecado, eso es olor fragante porque para eso murió Cristo. Entonces, es interesante lo que cada uno de estos muebles dentro del santuario representa. Ahora, para nuestra salvación, quería decir algo de la mesa de los panes de la proposición. Hermano Miguel, no sé si usted pueda seguir con la lectura o le pedimos el favor a la hermana Doris. Hermano Miguel, ¿se encuentra usted presente? Claro que sí. Bueno, San Juan, resulta que San Juan. esa mesa de los panes de la proposición tenía, ahí ustedes están observando, 2 hileras de panes, cada una con 6 panes. También entre esas hileras había un poco de incienso. Y también existía como una jarra que tenía un recipiente que tenía las libaciones, había vino. Entonces, me gustaría mucho si el hermano pudiera buscar en la Biblia
Primera de Crónicas 9:32. ¿Qué hacían los levitas con estos panes? Levíticos 24:5. Usted, por favor, busque Primera de Crónicas 9:32. Yo busco la cita de Levitas, de Levítico. ¿Ya lo tiene, hermano? Ya, Primera de Crónicas 9:32. Sí. Ok. Dice, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos revela eso, hermano Miguel? Que se renovaba el pan todos los sábados. Se renovaba el pan todos los sábados. Muy bien. Dice, ahora voy a leer la cita que está en Levítico. Muchas gracias, hermano Miguel. Levítico 24 dice, sobre el candelero limpio pondrás siempre y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces, fíjense ustedes, todos los sábados tenían que colocar panes, ¿cómo se llama esto? Fresquitos. Ustedes me dirán, hermana, pero el Señor prohibió que se hicieran labores y que se cocinara en sábado. Sí, pero recuerden que los levitas, su trabajo era adorar al Señor. Ellos hacían esos panes el mismo día de reposo y lo colocaban allí. Ese día de reposo también comían los panes anteriores, los panes pasados. Esto tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la gran enseñanza? El día de reposo sí se trabaja, pero no es un trabajo de nuestra obra, es el trabajo de la obra de Dios. Ese es el día en que más nosotros debemos salir a predicar. Ese es el día en que más nosotros debemos llevar la palabra del Señor. Hay personas que durante la semana no pueden hacerlo porque estamos trabajando. Entonces, qué bonito que el sábado usted pueda ponerse de acuerdo con otra persona y alegrarse para trabajar en la obra de Dios. Estos panes de alguna manera también representan el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Y fíjense que también representa a las 12 tribus de Israel que están delante de Dios. Nosotros pertenecemos al Israel espiritual. Nosotros también estamos allí delante de la presencia del Señor y somos olor fragante para el Señor, porque el Señor a nosotros nos ha comprado con su sangre y estamos en camino de la consagración. Entonces estamos delante de la presencia del Hijo permanentemente y ese vino representa la sangre del Cordero. Ese vino que estaba allí en esa mesa, la sangre del Cordero que continuamente está delante del Padre y está delante por nosotros. Pero fíjese algo, este era el trono de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano Miguel? La mesa de los panes de Dios era el trono de Dios. ¿Hasta qué fecha? Hasta el año de 1844. Correcto. Hasta 1844 ministró el Señor allí en el lugar santo. Después de 1844, esa cortina del fondo que nosotros vemos con 2 ángeles se corrió y empezó a ministrar Dios Padre y Dios Hijo en el lugar santísimo, en el trono que queda en el lugar santísimo. Muy bien. Voy a leer la cita que colocó el hermano Ramiro para cerrar esta sesión del lugar santo y poder pasar al santísimo. Dice, el poder de Dios en la tercera persona, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, en colaboración con los 3 poderes más elevados. Debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios.
Aquellos que utilizan el espíritu de profecía para decir que Elena de White no colocó al Espíritu Santo como un tercer ente, igual con el mismo nivel de Dios, cometieron un error. Elena de White lo considera, el Espíritu Santo lo considera tan importante como Dios Padre y como Dios Hijo. Así que cuando ustedes escuchen a un adventista hablando raro del Espíritu Santo, ojo, capítulo 18 del evangelismo. Y allí entonces usted sabe, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, nosotros vamos ahora a pasar al lugar santísimo, al lugar santísimo. Fíjense ustedes. En el lugar santísimo, el mueble principal. Hermana, ¿era el único mueble que había en el lugar santísimo? No. Sabemos que en el lugar santísimo. No, me parece que había el otro, el lugar del incienso, donde también habían oraciones. No, el altar del incienso quedaba en el lugar santo, sino que en el lugar santísimo se colocó el libro de la Torá. Es decir, estaba el libro de la Torá al ladito ¿del qué? Al ladito del arca. Pero Lo que que estaba pasa, en el suelo, hermana. ¿cómo? ¿Estaba en el suelo? Eso es lo que pasa, que hay muchos que consideran que siendo la Torá algo tan importante no podía estar en el suelo, entonces piensan que pudo haber una mesa auxiliar, pero eso no lo registra la Biblia. La Biblia solamente dice que el libro de la Torá se colocó al lado del que estaba en el lugar santísimo, ¿ya? Entonces, algunas personas dicen, hablan de, hermana, lo que pasa es que las leyes ceremoniales, las leyes, o sea, los mandamientos es lo que cuentan, no cuentan las leyes ceremoniales, porque esas leyes ceremoniales son una sombra cuando Cristo vino y una vez venido Cristo, pues eso no cuenta. Tiene razón. Hay muchas de esas leyes que no cuentan una vez venido Cristo. Pero si la Torá fue dejada en ese lugar santísimo, es porque la Torá también tenía indicaciones importantes que sería interesante nosotros revisar para que nosotros entendamos de qué manera, instrucciones muy específicas para que entendamos de qué manera el Señor quería que nosotros fuéramos santos. Instrucciones específicas que permitían la santidad. Por ejemplo, dentro de esa, nosotros cumplimos sin querer muchas de esas leyes. Ahí en esas leyes decía que el tío no conozca la desnudez de la sobrina, por ejemplo. El padre no conozca la desnudez del hijo. La madre no conozca la desnudez del hijo. Conocer la desnudez es que tengan, o sea, que tengan, cohabitaran, ¿no? Que el hijo no conozca la desnudez de la madrastra y así sucesivamente. Hay unas normas que nosotros sin querer en nuestra cultura la cumplimos, pero era necesario. Dígame, hermano. Jesús, sí, disculpe. Sí, la Torá era el libro de la ley, la repetición de la ley, por eso es Deuteronomio, la repetición de la ley. O sea, a través de este libro, a través de esta ley, los jueces podían determinar los casos de todos los juicios que se determinaban en Israel. Entonces, es la repetición de la ley, es una aplicación de la ley moral, es la ley civil. Sí, eso es como como es, hablándolo un poco de manera actual, es como que muchos desde nuestros países tienen constitución política, ¿sí? O constituyente, no sé cómo le llaman en Ecuador, pero ya los decretos y las resoluciones es una forma de aplicar esas leyes, hacerlas cumplir a nivel civil, a nivel laboral, a nivel penal. Entonces, algo similar pasaba en el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos era la ley moral, la ley general. Y muchos de esos decretos, son esos decretos, esas resoluciones que colocaba el Señor para poner orden dentro de su pueblo, haciendo cumplir los 10 mandamientos. Entonces, debemos pegarle una revisada a esos decretos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas allí también interesantes para nosotros. Fíjense, no solamente desde el punto de vista de la educación, que era de buena educación lavarse las manos antes de comer, y era de buena educación lavarse las manos después de comer, no, ahí hay una instrucción hasta de salud, hasta para nuestra salud. O
Sabemos que lavarnos las manos antes de comer, y antes se comía con la mano, evitaba que ellos tuvieran bacterias, virus a la hora de comer, y evitaba el Señor que se enfermaran. Hay una ciencia detrás de todos los decretos que el Señor dejó. Entonces nosotros, como buenos adventistas que somos, deberíamos echar una mirada a esos decretos para poder ver de qué manera el Señor quería santidad para su pueblo. ¿De acuerdo? Porque esos decretos también estaban ahí en el lugar santísimo, así Dios le dio esa importancia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el lugar santísimo, el mueble principal era el Arca de la Alianza. Este mueble que nosotros estamos viendo aquí, una representación, a mí en lo particular me gusta de todos los dibujos, videos, diagramas que se presentan del lugar santísimo y del Arca de la Alianza, me gusta este en particular. ¿Por qué? Porque este representa de manera real cómo era que estaban los querubines. Los querubines tenían un ala que se juntaba con el otro ala, ¿sí? O sea, tenían un ala extendida que se juntaba con el otro ala del otro querubín, y con el otro querubín tapaban un poco su rostro. Y los dos querubines miraban hacia el propiciatorio, hacia esa tapa llamada propiciatorio. Ellos miraban hacia el propiciatorio, tenían una ala extendida y el otro ala cubrían su rostro. Entonces, esta representa un poco más cómo era que estaban colocados los querubines. También tenía travesaños. Fíjense ustedes que aquí está con travesaños y todo. Tenía travesaños para poderlo movilizar. Este arca de la alianza representa la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se levantó el santuario, cuando se levantó finalmente el santuario, sabemos que había una nube, y esa nube descendía dentro del lugar santísimo, y esa nube iluminaba todo el lugar, así como lo estamos viendo bien clarito aquí, blanco, iluminaba todo el lugar. Era una luminiscencia que descendía sobre ese lugar, se llamaba la Shekinah. La Shekinah, esa luminiscencia que representaba la presencia de Dios, llamada la Shekinah. Entonces, aquí está el trono de Dios dentro del lugar santísimo. Hay un trono de Dios en el lugar santo, hay un trono de Dios en el lugar santísimo. ¿Para qué estaba este trono de Dios en el lugar santísimo? Bueno, sabemos que una vez al año el sumo sacerdote atravesaba ese velo y hacía un rito dentro del lugar santísimo. Entonces es un ministerio que estaba representando al ministerio de Cristo. Sabemos que una vez al año se daban 3 procesos, lo que es la purificación del santuario, la expiación de los pecados y el juicio. Entonces, estos mismos 3 procesos se comenzaron cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, acorde a la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. Entonces, cuando Jesús atravesó el velo, comenzó el juicio de los hombres. Para quienes están aquí presentes y no lo sabían, el juicio de los hombres comenzó. Estamos en pleno juicio. El juicio de los hombres comenzó por los muertos. El juicio de los hombres es de aquellos que alguna vez han aceptado a Cristo o que conocieron de Cristo o que escucharon de Cristo. Eso de alguna manera, en términos generales, incluye a todas las religiones cristianas. En términos generales, incluyendo la católica inclusive, ¿sí? Entonces estamos en juicio. Pero ese tema lo vamos a ver definitivamente después. Muy bien. Entonces, el velo que él separaba el lugar santo del lugar santísimo del cielo, ese velo mostraba una separación entre Dios y los hombres. Pero ese velo también representa algo y Cristo rompió con esa separación. Hermano Miguel, Hebreos 6:19 y Hebreos 10:20. Hermano Miguel, ¿está usted presente? Sí, amén. 6:19, vamos a leer, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo.
Ahora, Hebreos, ¿qué? Entonces puede leer desde el 18 para tener el contexto un poco para que los hermanos nos podamos ubicar. Ok. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces el verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo. Muy bien. Entonces, Ahora, ¿qué penetra dentro del velo? Ahí está hablando la firme esperanza que tenemos, refiriéndose a Cristo. Muy bien. Y Hebreos 10:20. ok. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió y a través del velo, esto es de su carne. ¿Recuerdan ustedes qué les pasó al velo cuando Cristo murió? Se rasgó. Se rasgó de arriba abajo. Ni siquiera para decir fue mano humana, porque si hubiese sido mano humana, hubiese sido de abajo hacia arriba. En cambio, esta fue de arriba hacia abajo. No fue mano humana quien lo rompió, fue Dios quien rompió ese velo porque Jesús estaba abriendo ese velo en sentido espiritual. Estaba haciendo reconciliación entre el ser humano y Dios. Entonces, al abrirnos ese velo, mostró para nuestra salvación, ojo, estamos hablando en un sentido espiritual, no estamos hablando en un sentido profético, porque en un sentido profético sabemos que ese velo se pasó, fue en 1844. Pero en un sentido espiritual, Jesús abrió ese velo para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. El arca de la alianza, cuando quitamos el propiciatorio, el arca de la alianza tenía 3 elementos: el maná, las tablas de la ley y la vara reverdecida de Aarón. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 9:4, ¿sí? Cada uno de ellos representa algo para nuestra salvación. ¿Qué dice Hebreos 9:4, hermano Miguel? Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, hermano Miguel. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hermano Marcelo, qué bueno escucharlo. Tiene usted voz poderosa. No le había conocido la voz al hermano Marcelo. Confiando en el Señor que algún día coloque la cámara para conocerle. Dios le bendiga. Muchas gracias. Entonces ahí aparecen 3 elementos, ¿cierto? Las tablas de la ley, la vara reverdecida. Ah, muy bien. Dios le bendiga. Dios lo cuide. Muy bien, hermano Marcelo. Muy bien. Entonces teníamos 3 elementos: la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. Recordemos, y no me canso de decirlo, que hoy no estamos hablando en sentido profético, estamos hablando en un sentido espiritual, un poco más universal para nuestra salvación. Entonces, para nuestra salvación, habíamos hablado de que ya la puerta de adentro era la madurez para nuestro carácter. Ya nosotros decidimos estar consagrados, pero ¿de qué manera vamos a conseguir nosotros un poco de esa consagración de nuestro carácter? Qué pena. ¿De qué forma nosotros vamos a conseguir esa madurez para nuestro carácter? Lo vamos a conseguir. Estos 3 elementos nos muestran mucho de esa madurez del carácter. Vamos a empezar por el maná. El maná siempre va a ser un alimento, ¿sí? Allá en la mesa de los panes de la proposición también había otro alimento. Estaba las 12 y las 6, perdón, las 12 panes que estaban delante del trono de Dios. Ese alimento representa a Jesús, obviamente. Jesús es el pan de vida. Pero este maná es el pan que vino del cielo. Jesús también es ese pan que vino del cielo. Este maná para muchos es ese Dios sustentador. Necesitamos nosotros depender completamente de la sustentación de Dios.
Para otros expertos consideran que este maná también representa la reforma pro salud. Sabemos que Dios nos quiere perfectos, los del último tiempo, la última generación. El Señor nos quiere sin mácula, nos quiere con una alimentación especial. Entonces ese maná también puede estar representando esa alimentación especial que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero en un sentido más espiritual, ese maná está representando ese sustento diario que debemos tener en las escrituras, ese sustento diario que nosotros debemos tener de Dios, debemos hacer de Dios nuestro sustentador. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos muestran el carácter de Dios. Los 10 mandamientos en otro sentido también representan, ojo, si el maná representa la reforma pro salud, los 10 mandamientos representan la reforma educativa. Educativa, ¿ya? Reforma pro salud, reforma en educación. Entonces, estos 10 mandamientos es el carácter de Dios. Recordemos que el carácter de Dios está dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es como lo aprendimos en la Iglesia Católica. ¿Quiere saber usted dónde están los 10 mandamientos? Hay que leer Deuteronomio 6 o Deuteronomio 5 o 6, no me acuerdo, o hay que leer Éxodo 20. Ahí aparece sin ninguna mácula, sin ninguna mancha, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Sabemos que es uno muy especial que nosotros estamos llamados a levantar en esta época. Sabemos que en la época de Lutero se levantó uno de los mandamientos que estaban caídos. ¿Cómo así, hermana? Bueno, recordemos un poco de historia, eso lo sabemos nosotros. Sabemos que para el año 313, cuando se levantó Constantino, por allá por el año 325 se dio el concilio de Nicea, el primer concilio que hubo, precedido por Constantino. Él cogió los obispos de la reciente iglesia cristiana que se estaba consolidando, muy perseguida por los 500 años perseguida por los emperadores antiguos, especialmente por Diocleciano, especialmente por Nerón, quienes hacía fogatas con los cristianos, quienes llevaban a cristianos, lo metían en el circo romano para ser devorados por las fieras. Los cristianos fueron muy perseguidos, pero Satanás cambió la estrategia con Constantino, porque Satanás dijo, bueno, los matamos, pero la religión no muere, entonces vamos a darle placeres y comodidad para que muera la religión. Y eso fue lo que hizo. Entonces con Constantino se dio la religión católica, era la religión oficial en todo el reino. ¿Y saben qué pasó, mis hermanos? De que él congregó a los principales líderes religiosos de diferentes lugares, que eran los obispos, y a ellos les dijo, bueno, está bien, vamos a volver la religión cristiana, la volvemos oficial, pero solamente tienen que conceder que aunque el sábado sea el día de reposo para ustedes, no puede ser para nosotros, porque la mayoría de los paganos adoran al sol. Entonces, para hacer un poco más fácil esa transformación, esa transición, dejemos el domingo. Y el segundo mandamiento que dice, no adorarás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en las aguas, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ella, porque yo soy Dios celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago millares de misericordias a los que me aman. Ese mandamiento, lo siento mucho, dijo Constantino, no lo podemos colocar porque todos son paganos. Entonces, ayudando a los paganos para entrar en la transición, después lo arreglamos, después vamos a quitar el segundo mandamiento. Pero enseguida los obispos dijeron, Constantino, pero no podemos hacer eso porque son 10. Si tú quitas uno, son 9. Y todo el mundo sabe que son 10 mandamientos. Bueno, no hay problema. El último lo dividimos en 2. Y así fue como se quitó el segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Y el cuarto mandamiento, que pasó a ser el tercero, santificar las fiestas. No fue un cambio de Dios, fue un cambio humano. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero levantó la bandera del segundo mandamiento. Nada de imágenes, no señor, nada de imágenes.
Y de ahí en adelante, todos los que no somos católicos, sino que hemos sido protestantes, tenemos el estandarte del segundo mandamiento que fue levantado. Ah, pero faltaba levantar un estandarte, el del cuarto mandamiento. Y la mayoría de los cristianos ha aborrecido ese cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado, el Shabbat, para santificarlo. Y dice acuérdate porque ya estaba santificado ¿desde cuándo? Desde la creación, ¿cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será de reposo para el Señor tu Dios. Por eso los levitas hacían panes y tortas el día sábado. Lo hacían el día sábado para consumirlo porque era la obra de Dios, no era su obra. Entonces, ¿qué nos muestra esto del carácter de Dios? Que Dios, ahí, yo les voy a decir algo, mi ex suegra es evangélica, de esas con las que he tenido algunas dificultades, porque cuando mi hija va a visitar a mi ex suegra, ella le dice, Cristo crucificó la ley en la cruz, ¿sí? Entonces mi hija en su inocencia le dice, abuelita, pero eso no es así, porque la Biblia dice que, por ejemplo, el Señor se le presentó le dio el Apocalipsis a Juan el día del Señor y sigue siendo el sábado. Total es que mi hija trata de discutir con la abuela y en una de esas la niña le dijo a la abuela, abuela, pero el sábado lo dio el Señor. Eso no es de nosotros. Y la abuela le dice, yo no adoro a Dios los sábados, yo adoro a Dios todos los días porque todos los días son de Dios. Y yo le dije a mi hija, hija, eso es verdad, todos los días son de Dios y todos los días debemos adorar a Dios. Pero el sábado no fue un invento humano, el sábado es un invento divino. Eso lo creó el Señor. Y si lo creó el Señor, ¿quién somos nosotros para decir que no hay un día especial? Claro que hay un día especial. Todos los días son del Señor. Todos los días nosotros debemos entender que cada día es el día de la salvación, como dice Hebreos. Hoy es el día de la salvación. Pero el sábado es un día especial que creó Dios. ¿Y con qué está mostrando eso el Señor? El Señor está mostrando que las conmemoraciones son importantes. El tener espacio para compartir con sus hijos es importante. Algunos hermanos me dicen, hermana, en los 10 mandamientos dicen, no adulterarás, no fornicarás, es decir, no cometerás inmoralidad sexual. Y si la Biblia dice que no cometerás inmoralidad sexual, ¿por qué es la misma ley de Dios del cielo si los ángeles no cometen inmoralidades sexuales porque los ángeles no tienen relaciones sexuales? Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero yo creo que aquí el no adulterarás, fíjense ustedes cómo el adulterar también está relacionado con adorar otros dioses. El Señor a través de todos los profetas mostró, inclusive creo que quien más vivió eso en carne propia fue Oseas, que Dios le dijo que cogiera una mujer amante de su compañero, o sea, una mujer que le gustaban los otros hombres, para representar cómo qué significaba el adulterio para el Señor, qué significaba, eso era aborrecible, era como adorar otros dioses. Entonces, no adulterarás también tiene que ver con no tener otros dioses ajenos a Dios, ser fieles a Dios, tiene que ver con la fidelidad. Para nosotros, ese no adulterarás, obviamente tiene relación con nuestras relaciones de pareja, pero esto tiene otro prisma, tiene otra connotación en el cielo, porque esta misma ley de Dios es la ley que rige el cielo. ¿Cómo será? El Señor nos explicará un poco cómo es esa forma de aplicarse en el cielo, ¿cierto? Pero esta ley de Dios refleja el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es santo. Dios quiere que todas sus criaturas le adoremos a Él y quiere porque Él es nuestro Padre, así como todos los padres quieren que sus hijos lo quieran. Y aparte de eso, quiere que nos llevemos bien como hermanos. Entonces esta ley muestra esa relación de Dios con el hombre y Dios con el humano y Dios con el humano con su entorno. Otro elemento era la vara de Aarón que reverdeció. Queridos hermanos, esta vara era una vara seca, una vara que no tenía vida. Y cuando pasó algo yo no sé si ustedes hemos leído lo que se llama la rebelión de Coré, de Datán y Abiram. Esa se le llama
la apostasía de los padres. Es decir, ellos querían quitar al profeta. Ellos decían, nosotros somos pueblo santo. Como pueblo santo, alguno de nosotros, cualquiera de nosotros puede ser elegido. No necesariamente Aarón ni necesariamente Moisés. Quiten a Aarón y quiten a Moisés, que estamos cansados de ellos todo el tiempo. Ya parecen una dictadura. Quítenlos a ellos, pónganos a alguno de nosotros. Entonces el Señor dijo, bueno, cada uno va a coger su varita. Y al día siguiente la vara que haya reverdecido, esa es la persona que el Señor escogió. Y Aarón tenía esta vara y al día siguiente la vara de Aarón tenía flores y tenía frutos. Lo cual el Señor escogió a Aarón para su ministerio. Esto es interesante justamente en este periodo de tiempo en que se están dando en muchas iglesias lo que son los cargos, o sea, la elección de los cargos. Hay cargos que son seleccionados por el Señor. Y hay gente que dice, ay, pero ese hermano siempre queda todos los años, queda de anciano y todos los años y todos los años. Ojo, hermana, que ese anciano que queda todos los años es posible que sea, o sea, el espíritu de profecía aconseja que nosotros no debemos permanecer en un cargo por mucho tiempo. Eso es un buen consejo. ¿Por qué? Porque el que está atornillado en el poder abusa del poder. Eso es una ley humana. Y analicen ustedes todos los dictadores, todos los que se atornillan en el poder. Pero cuando el Señor es quien escoge a sus líderes, por algo el Señor los pone, cuando este líder es consagrado, cuando este líder en realidad es usado por el Señor. Entonces hay gente que quiere quitar al líder porque el capricho de quitar al líder, pero ese líder está puesto allí por el Señor. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, este Aarón era escogido por el Señor. ¿Y qué representa esa vara de Aarón que reverdeció? El Espíritu Santo tiene poder, tiene suficiente poder para en una vara seca hacer salir frutos y hacer salir flores. Querido hermano, ¿han leído ustedes ese versículo que dice que lo desechado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? Sí, 1 Corintios capítulo 1, verso 28 en adelante. Hermano, ¿no los puede leer? Ya. Creo que son 2 versículos allí que habla completico de qué fue lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Ya. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer. Leo desde el verso 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces nosotros somos esas varas secas. Recordemos quiénes éramos nosotros antes de escoger al Señor, antes de prestar la atención a Dios. Recordemos los pecados en los que nos extasiábamos, porque en algún tiempo pasado nos extasiamos en el pecado. Pero llegó el Señor a nuestra vida y el Señor poco a poco empezó una transformación en nosotros y vimos nosotros que la gloria de Dios era mejor. Pero eso éramos una vara seca delante de Dios, una cosa sin, un palo andante con ojos, una cosa con ojos, como digo yo. Pero cuando el Señor empezó a transformarnos con su Espíritu Santo, empezó su Espíritu Santo a colocar frutos, flores, ya éramos hermosos delante del Señor, porque como le leímos hace un rato, el Espíritu nos hace sentir que somos hijos de Dios. Y ya no somos criaturas simplemente, ¿verdad? Somos hijos de Dios porque somos criaturas de Dios, sino que yo pasamos a ser hijos de Dios, porque permitimos esa obra del Espíritu. El Espíritu, fíjense ustedes, nos da frutos, son 9 los frutos del Espíritu. Bueno, es curioso que la Biblia hable de fruto en singular, pero hable de frutos en plural, es decir, el amor, la paciencia, la fe, la benignidad en plural. Pero habla del fruto, o sea, que es un solo espíritu y todos debemos tener esos 9 frutos.
para poder tener el carácter de Dios. Trabajemos hoy por esos frutos, queridos amigos. Trabajemos por ese maná, por hacer de Dios nuestro sustento diario. Trabajemos para obedecer los 10 mandamientos. Vamos hoy en este día a leer los 10 mandamientos para ver qué nos dice. Y creo que se me ha ido de más del tiempo. Vamos a ver qué hora es. Qué pena con ustedes. 6:57. Estamos más o menos a tiempo, ¿verdad? Empezamos video. Vamos a ver un video que muestra el proceso de santificación y el proceso de... No, lo vemos lo vamos mañana. Y mañana hablamos de la justificación y la santificación. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. Ahí donde estamos, inclinemos el rostro para orar. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo. Santo es tu nombre, Señor. Santo por los siglos de los siglos. Qué cosas tan maravillosas nos muestras en tu santuario. Qué cosa tan maravillosa, Señor, el poder tener a tu Espíritu Santo como aquel agente que va guiando nuestra transformación y que pueda hacer de nosotros palos secos, palos con vida delante tuyo, con frutos y con flores. Oh, gracias, Padre, por esta transformación y ayúdanos, Padre Santo, en este camino de la consagración para andar por el camino que a ti te agrada, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Te pedimos por todo este grupo que está aquí presente, Señor, por cada uno de nosotros. Tú nos conoces, conoces las luchas diarias por las cuales nosotros atravesamos. Te pedimos perdón porque en esas luchas diarias cometemos muchos errores, pero deseamos decirte en el día de hoy, transforma nuestro ser, tómanos, Señor, queremos escuchar tu voz y queremos que seas tú el que propicie nuestra transformación. Padre Santo, gracias por este tema. Despídenos con tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 132. Yo le mandé que se lea esta parte de la página 132 del capítulo 16, donde dice que en la purificación del templo Jesús estaba anunciando su misión como Mesías y comenzaba su obra. Este templo, erigido para morar de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Entonces le dije, mira la declaración que hace. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuesen un templo para que él habitase el Creador. Entonces, ¿dónde está el trono del Espíritu Santo? Está en todo ser viviente, tanto en los ángeles como en los seres que no cayeron y en la mente de los seres humanos que aceptan a Cristo. Entonces le dije, ahí está el trono del Espíritu Santo. No sé, entonces, no sé, el hombre se quedó un poco preocupado. Y bueno, eso nomás era lo que quería comentarle en cuanto a cuando hablábamos del trono del Espíritu. Yo Bueno, también de todas en- maneras, sí. de todas formas hay que decir que él tiene un espacio en el trono de Dios, capítulo 4 Claro. y capítulo 5 de Apocalipsis. Él tiene un Claro. espacio en el trono de Dios en el cielo. Pero la Ajá. Biblia también dice, somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces Amén. nosotros somos casa para el Espíritu Santo, pero Él tiene su trono en el cielo. Y cuando vayamos al cielo vamos a conocer ese misterio, porque fíjense que hay una parte también allí en el evangelismo que decir que ahondar un poco más en lo que Dios ha revelado. El Espíritu Santo dice que el silencio es elocuente. Entonces ahí tenemos eso para analizar. Muchas gracias, hermano Miguel.